Tenía 15 años, estaba sentado frente a una gran fogata en un campamento en Chile de noche con personas que apenas conocía. Y alguien me hizo una pregunta que lo cambió todo. No era una pregunta filosófica, era simple. ¿Y por qué no te quedas? En ese momento escuché la voz de mi padre en mi cabeza y por primera vez en mi vida la saqué. Para entender lo que pasó esa noche, tengo que llevarte un poco hacia atrás. Bien, nací en Chile y a los 2 meses mis padres se mudaron a Brasil. Crecí allí, entre el sur, el centro y terminé en Río de Janeiro. Mi padre era un hombre de carácter fuerte, autoritario. Lo que él decía iba y no había conversación. Desde pequeño aprendí a moverme dentro de los límites que él imponía, sin cuestionarlo. Así funcionaba realmente mi mundo. Pero había algo en mí que siempre miraba más allá. Desde los 6 años estaba en los Scouts. Campamentos, naturaleza, gente. Era el lugar donde yo respiraba distinto. Un año me enteré que había un encuentro de Scouts de verano en Chile y yo estaba en Río de Janeiro y no tenía dinero. Mi padre me dijo algo que recuerdo perfectamente. Si lo quieres, consíguelo. Así que me puse a vender gafas de sol en la playa de Copacabana. 1 hora y media de viaje desde mi casa, todo el día bajo el sol, semana tras semana. Y lo conseguí. Compré el billete. Un autobús de 3 días cruzando Brasil, Argentina y la cordillera. Y llegó el día del campamento. Una noche hablando con gente mayor que yo, lo cual siempre me atraían las conversaciones porque habían más profundidad para mí. Digo en voz alta, no quiero volver a Brasil. No lo había pensado antes de decirlo, me salió de forma totalmente natural. Y alguien me preguntó, ¿y por qué no te quedas? Había un silencio, por un momento un silencio. E inmediatamente apareció la voz de mi padre dentro de mi cabeza. Tú no te vas de mi lado. Entonces ocurrió algo que no sé explicar del todo bien, pero que recuerdo con total claridad. Saqué esa voz de mi cabeza, la vi, la reconocí y la solté como si fuera un chicle. Por primera vez vi que había una posibilidad real que nunca me había permitido ver. Mis abuelos estaban en Chile. Yo no era un chico problemático, la posibilidad existía. Simplemente nunca me había dado el permiso para verlo. Terminé el campamento, voy a casa de mis abuelos y les digo, no quiero volver a Brasil. Ellos me dicen que sí, pero que tengo que hablar con mi papá. Y eso me dio mucho miedo. Recuerdo ese momento, cojo el teléfono, en lugar de pedirle permiso, le digo, no voy a volver a Brasil, me quedo en Chile. Y en ese instante escuché un silencio, no un silencio cualquiera. Algo en ese silencio se rompió, como un hilo invisible que nos unía a él y a mí de una manera que yo no había elegido. Y ahí entendí, sin tener palabras para nombrarlo, que las limitaciones que creemos reales muchas veces son voces que aprendimos a obedecer sin cuestionarlas. En ese entonces me matriculé en el colegio en Chile. Nueva vida, nuevo comienzo. Un día en casa de mis abuelos me pongo a explorar un cuarto trastero. Cajas, muebles viejos, libros con polvo. Abro una caja y saco un libro. La portada dice, Ami, el niño de las estrellas. Nunca había sido realmente de lectura, nunca, pero empecé a leer ese libro y algo en mí empezó a gritar. No de miedo, de reconocimiento. Cada página, una sensación. Esto es real, esto es verdad. Alguien por fin está diciendo algo real. El libro hablaba de viajes estelares, de energía, de formas de vida completamente diferente a todo lo que yo en ese entonces conocía. A ver, recordemos, estamos en el 96, sin internet, sin Google. Las referencias de ciencia ficción eran Star Wars y poco más. Lo que yo leía no lo había visto en ningún otro lugar y algo en mí lo reconoció. Eso me llevó a un periodo donde gradualmente buscaba contacto. Le pedí al cielo que me llevasen, que me vinieran a buscar. Parecía una locura,
Pues seguramente. Pero lo que había debajo de esa búsqueda era algo mucho más honesto. Yo me sentía solo. Sentía que lo que experimentaba, lo que pensaba, no tenía realmente con quién compartirlo. Buscaba pertenecer a algo más grande. Meses después, una tarde de domingo, estoy con mi abuelo en la cama viendo la televisión. Estábamos haciendo zapping. Mi abuelo era militante socialista, un hombre de tierra, de lucha popular, de pocas palabras. Sobre temas que no fuesen la pesca o la política, no era precisamente el interlocutor ideal para hablar de civilizaciones estelares. Estábamos haciendo zapping y de repente se queda un señor en la pantalla, de barba blanca, calvo, tranquilo, que se llamaba Don Ramón. Lo primero que dice este hombre es: los hermanos mayores vienen de Ganímedes. Ganímedes, la misma palabra del libro. Me senté en la cama, el corazón a mil. Él hablaba de encuentros, de noches donde el cielo brillaba, de un lugar llamado Villa Paraíso, en el norte de Chile, rodeados de montañas áridas, ahí donde realmente eso ocurría. La entrevista terminó y yo solo tenía 3 datos: Don Ramón, Villa Paraíso y las montañas áridas. No sabía cómo llegar a ese lugar, ni sabía realmente dónde estaba, ni siquiera sabía cuándo podría ir. Pero esa tarde, con 15 años, sin internet, sin mapa, sin dinero, tomé una decisión en silencio. Igual que cuando dije no regreso a Brasil, de la misma manera que cuando saqué la voz de mi padre de mi cabeza, supe que ese lugar existía y en que en algún momento iba a estar allí. Lo que no sabía era que no tendría que esperar años, que bastaba con que llegase las vacaciones del colegio para tener el tiempo justo de ir y volver. Así que esperé y el día llegó. En la próxima parte les cuento cómo llegué al tal Villa Paraíso, donde tengo una única foto que puedes ver, y lo que encontré allí y por qué ese viaje cerró un ciclo que había empezado en un campamento de scouts una noche de verano en Chile. Hasta pronto.